quiero contarles sobre una tierra más grande que muchos países, que durante casi 100.000 años permitía cruzar a pie del norte de Europa a las Islas Británicas. Tierra que antes de ser absorbida por el océano, formó una isla efímera que, como Atlántida, se hundió en el mar. Para explorar estos paisajes surrealistas, antes en el fondo del Mar del Norte, debemos viajar en el tiempo. Hace 22.000 años aquí estamos al final del máximo de la última era glacial. El norte de Europa está entonces completamente cubierto por una imponente capa de hielo, que en algunos lugares tiene un grosor de hasta 3 kilómetros, y extendiéndose desde el oeste de Irlanda hasta Siberia Occidental, bajando al sur hasta Dinamarca, en los continentes. Tanta agua está atrapada en forma de gigantescos glaciares continentales, que a escala global, el nivel del mar era 120 metros más bajo que hoy en todas partes. Con el retroceso de las aguas en Europa, gran parte de la plataforma continental del norte queda al descubierto. Durante miles de años, era posible caminar por el fondo marino desaparecido, cruzando a pie lo que sería Dover y Calais. Este gran territorio entre las Islas Británicas y el continente, expuesto en las glaciaciones cuaternarias, se llamó Doggerland. Ahí estaba en su máximo esplendor. Vastas llanuras casi sin relieve se extendían por cientos de miles de kilómetros cuadrados, barridas por el viento y el aire frío que bajaba de los glaciares del norte. El mundo pronto se calentará y estos territorios desolados serán más acogedores. Hace unos 15.000 años, estos fondos marinos transformados ya sirven de hábitat para una gran cantidad de seres vivos, y el calentamiento va a seguir acelerándose. En 5.000 la región subirá 5 grados y los glaciares retrocederán mucho. El deshielo de la capa de hielo ha elevado el nivel del mar casi 20 metros en pocos milenios, junto con el calentamiento. Los paisajes del Doggerland se han ido suavizando y transformando poco a poco. En estos fugaces rincones del paraíso, ahora se encuentran grandes llanuras cubiertas de hierba, atravesadas por cientos de ríos y salpicadas aquí y allá de gigantescos lagos formados por las aguas. En ciertos lugares, el verde de las hierbas da paso a turberas, marismas, y en el borde del mar extinto aparecen algunos tímidos bosques. En el centro del Canal de la Mancha fluye uno de los ríos más grandes del mundo, un gigante periódico, alimentado periódicamente por las aguas de deshielo de una cuenca de tamaño desmesurado, y que, en época de crecidas, muy seguramente podía alcanzar caudales 2 veces superiores a los que tiene hoy el río Amazonas. Entre hace 15.000 y 8.000 años, los océanos subieron más de 1 metro por siglo en promedio. Y la línea costera empieza a retroceder fuertemente en todas partes. Como consecuencia, los ríos, que en verano se convierten momentáneamente en torrentes, se desbordan cada vez más. El mar sigue subiendo, recuperando lo que abandonó al erosionar la costa e infiltrándose más en el interior. Estas aguas saladas acabarán por dar origen. Hace 11.000 años en la cima de Doggerland, en una isla del tamaño de las Bahamas. La isla Doggerbank, nombrada por el banco de arena, era del doble de tamaño. Córcega, que cubre los vestigios, seguirá ahí en el Mar del Norte por casi 2.500 años. Mientras que más al sur, la gigantesca franja de tierra que aún conecta Gran Bretaña con el resto del continente se ha reducido, hasta el punto de ser solo una delgada franja, a punto de desaparecer de estos paisajes de vastas llanuras cubiertas de hierba inundadas por las aguas del deshielo. Nos han llegado ecos. Son huesos, restos de mamuts lanudos, renos o leones de las cavernas, a veces hallados en redes de barcos pesqueros, como este cráneo completo de mamut lanudo, de 40.000 años, hallado por pescadores cerca de las costas de los Países Bajos. Porque estos territorios, aunque hostiles en los últimos máximos glaciares, estuvieron habitados por muchos animales. Hace 22.000 años, en el máximo de la última era glacial, la temperatura media en Europa era unos 10 grados menor que hoy. Estas estepas heladas estaban habitadas, primero y únicamente por imponentes y resistentes mamuts lanudos, seguidos rápidamente por otros herbívoros y por quienes los cazaban. Aunque esta Atlántida del Mar del Norte no oculta una civilización perdida, ahí vivieron y murieron cazadores-recolectores.
Estos paisajes, que parecen de otra época, en realidad están solo el doble de lejos que las grandes pirámides. Para muchos homínidos, estos lugares eran para cazar y jugar. Sabemos que mujeres y hombres modernos habitaron estas tierras hoy sumergidas porque abundan los descubrimientos y huellas de su presencia. Estas huellas son sorprendentes herramientas prehistóricas que el mar arroja a la orilla o los pescadores recuperan en sus redes, como este hueso de bisonte de 13.500 años, decorado con líneas y motivos de significado desconocido, fue hecho por un humano que habitó Doggerland. Y este hallazgo es solo uno entre muchos otros. Dientes de jabalí perforados, astas de ciervo grabadas, hachas y otros sílex, puntas de flecha hechas con huesos humanos, son artefactos que atestiguan la presencia de Homo sapiens en estas regiones. Esta ocupación no es exclusiva de los humanos modernos. Aunque casi todos estos objetos datan de entre 8.000 y 22.000 años, pertenecen a la época en que solo existían los sapiens. En Europa, a veces se han hallado arrojados por el océano o recuperados del agua. Herramientas hechas hace unos 100.000 años por grupos pequeños de neandertales que habitaban aquí y probablemente cazaban la megafauna de estas extensas regiones herbosas. Los neandertales desaparecieron de la Tierra mucho antes que el Doggerland, aunque aún no sabemos exactamente por qué. Miles de hombres modernos recorrieron estos vastos y fértiles territorios. Durante la desglaciación, todos fueron expulsados por el aumento de las aguas y la llegada repentina y violenta de enormes olas. De hecho, se cree que si el Doggerbank desapareció de la superficie de las tierras emergidas fue hace poco más de 8.000 años, en gran parte fue culpa de un tsunami gigante, provocado por un deslizamiento de tierra de tipo catastrófico. Estos deslizamientos, llamados toboganes de Storega, ocurrieron hace 8.200 años. Continental noruego, donde se hallaron sus cicatrices, a unos 100 kilómetros de la costa actual. Para que se den una idea de la magnitud del cataclismo, piensen que se cree que fue al menos 2.000 veces volumen de rocas extraído del monte Saint-Hélène en la erupción de 1980. Se separaron brutalmente de la plataforma continental. Esos 3.500 kilómetros cúbicos de escombros y rocas se extendieron más de 1.000 kilómetros al oeste de su ruptura, deslizándose hacia la llanura abisal. El desplazamiento de esta masa, de 100 metros de grosor y tan ancha como Bélgica, causó un megatsunami en el Atlántico Norte. Estos deslizamientos de tierra submarinos, entre los más grandes que se han identificado en la Tierra, ocurrieron en varias ocasiones, y cada vez provocaron la formación de olas de 20 a 40 metros de altura que se propagaron por el Atlántico y el Mar del Norte. Así se han encontrado, en gran parte de las costas noruegas, de Islandia y de las Islas Feroe, se han encontrado rastros de depósitos característicos provocados por el paso de una ola de 40 metros de altura. En Escocia, en varias ocasiones, una ola de unos 10 metros penetró en algunos lugares hasta 80 kilómetros tierra adentro. Se piensa que esta catástrofe, una de las más grandes de la prehistoria, pudo haber sido responsable de la desaparición de casi una cuarta parte de la población humana que vivía alrededor del Mar del Norte. En esa época, el Doggerbank, que en ese entonces ya no era más que una isla apenas sobresaliendo del océano, también fue golpeado de lleno por estas olas. Aunque sean poderosas, las olas no pueden hundir una isla por sí solas. Estas olas muy probablemente vinieron a dar el golpe de gracia a las regiones que aún eran habitables, porque el desbordamiento de estos grandes volúmenes de agua de mar salinizó los suelos, mató las plantas y volvió casi imposible la vida para los animales sin crías. Si algunos humanos sobrevivieron a estas olas, seguramente tuvieron que abandonar pronto esas tierras devastadas por el océano, que reclamaba lo que había dejado hace casi 100.000 años. Un milenio después de retirarse, la isla quedó sumergida por el aumento del océano y el hundimiento del continente. Porque, curiosamente, en el momento en que las olas gigantes de Storega golpearon Doggerbank, la isla ya llevaba miles de años hundiéndose lentamente. La desaparición de la gran capa de hielo del norte de Europa tuvo una consecuencia extraña al liberar la presión de la cubierta de hielo. El deshielo causó que partes del continente, antes comprimidas por glaciares, se levantaran lentamente.
al mismo tiempo provocando un hundimiento de las regiones periféricas. A estos levantamientos actualmente, la isla de Dogger Bank yace bajo el Mar del Norte, cubierta por decenas de metros de agua, formando un banco de arena del tamaño del Líbano. Este territorio, antes posible refugio para nuestros antepasados por la subida del agua, hoy solo lo habitan peces, cangrejos y caracoles marinos. ¿Cuántos recuerdos, tiempos pasados, huesos y herramientas siguen aquí sumergidos? ¿Cuántos artefactos ocultos en lodo y arena esperan ser hallados por exploradores apasionados por la arqueología marina, quienes al estudiar estos paisajes del pasado nos ayudan a devolverles algo de vida?